Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Me alegra mucho poder saludarlos. Bueno, gracias al Señor porque Él ha sido bueno, misericordioso con nosotros. Después de haber hecho el recorrido de nuestro campamento misionero y de tanto trabajo, pues ya volvemos otra vez a este espacio maravilloso que nos permite compartir con ustedes un tiempo de estudio bíblico. Gracias a ustedes que siguen cada miércoles a las 7 de la noche. Bueno, los que pueden a las 7 de la noche, hay otros que no lo pueden hacer a esa hora, pero lo hacen más tarde o en la noche o mientras trabajan o cuando llegan a casa a descansar. Pero todos, una gran mayoría de ustedes están compartiendo conmigo la experiencia de estudiar los miércoles la palabra de Dios. Hoy tengo varias noticias que darles. Una buena noticia para todos es que a partir del próximo domingo, 1 de mayo, vamos a tener una sola reunión presencial, que va a ser a las 9 de la mañana. Nuestras reuniones presenciales, después que se permitió que la gente se congregara otra vez, eran dos, una a las 8 y otra a las 10. Ahora, con toda esta apertura que ha habido, también nosotros vamos a tener una sola reunión, 9 de la mañana presencial el domingo. Usted no tiene que registrarse, no, usted puede venir tranquilamente, no necesita un registro, si hay un cupo o no hay un cupo, usted puede venir. Nuestro lugar tiene espacio para las dos reuniones, vamos a estar un poco más cerca, lógicamente, vamos a tener el tapabocas, pero vamos a hacer una sola reunión. Eso quiere decir que el Instituto Bíblico, que se reunía de 7 a 8 de la mañana, su horario también es modificado. Ahora será de 8 a 9, 8 a 8 y 45, 8 y 50 será la clase del Instituto Bíblico. Y la transmisión de la reunión del domingo de Acción de Gracias, entonces ya no será a las 10 de la mañana, sino a las 9 de la mañana, porque a esa hora será nuestra única reunión. Esto va a permitir que estemos más juntos, va a permitir un poco de descanso para el equipo de trabajo, porque tener dos reuniones continuas y predicar en las dos siempre es un poco difícil, pero igual estamos listos a hacerlo, pero teniendo el espacio para tener una sola reunión, pues maravilloso. Maravilloso, vamos a tener esta oportunidad a partir del 1 de mayo. Y qué bueno que sea precisamente con la reunión de Santa Cena. Nuestro culto de Santa Cena, 1 de mayo, domingo, donde se celebra el Día del Trabajo, que esta vez cayó en domingo, entonces va a ser la Santa Cena. Igualmente, les recuerdo lo que nosotros llamamos de alguna manera la ofrenda de sacrificio, que no es sino traer algo del mercado, una porción para compartir con el equipo de ministerio y con personas que tienen necesidad. Arroz, azúcar, panela, no sé, lo que usted tenga en casa, pues la Biblia dice que no nos olvidemos de hacer el bien y de ayudar a los más necesitados, de hacer el bien y apoyar a personas que lo requieren. Entonces este domingo, 1 de mayo, tendremos una sola reunión donde todos juntos exaltaremos el nombre del Señor. Bien, después de esto vamos a compartir, no sé si sean 2 o 3 lecciones, acerca de un tema muy interesante del cual San Juan habla, pero que es el resultado de una pregunta que generalmente se hace la gente después de Semana Santa. Entonces, quiero que oremos, le pida al Señor que nos dé la gracia, la sabiduría y que usted pueda disponer su corazón para escuchar y para entender lo que Dios tiene para nosotros. Hagamos una oración. Señor, gracias. Gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Rogamos tu misericordia y rogamos tu ayuda para entender y comprender el propósito que has tenido en nosotros o con nosotros en Cristo. Gracias, Señor. Danos la capacidad de interpretar, de leer, de ver lo que tu palabra quiere decir para nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén.
Bien, dije hace algunos días que íbamos a empezar en estas semanas a tener unos tiempos de oración dependiendo de las peticiones. Entonces, usted puede ir escribiéndonos o dejándonos la petición acá en las reuniones de la iglesia y nosotros vamos a estar orando unos 2 o 3 minutos en estas reuniones. Ya yo les diré cuándo podemos empezar. Entonces, haga llegar sus peticiones a través del WhatsApp que queda al final y nosotros estaremos orando permanentemente por ustedes y por sus necesidades. Bien, como dije, vamos a mirar lo que dice Primera de Juan. Primera epístola de San Juan, capítulo 3. Primera epístola de San Juan, capítulo 3, del versículo 5 hasta el versículo 8. Y esto basado en una pregunta. Saben ustedes que el mundo acaba de conmemorar la Santa o la Semana Santa. Acabamos, incluso nosotros, de regresar de nuestro viaje misionero, que se celebra todos los años en tiempo de Semana Santa, en tanto que nos parece que es una buena oportunidad para compartir con otros la palabra de Dios, compartir sus necesidades, y además es un ejercicio que hacemos como iglesia misionera. Algunos, pues casi ya muy pocos, durante este tiempo de Semana Santa se dedican a reflexionar o a entrar con Dios en el secreto o a sacar un espacio de tiempo para revisar su condición espiritual. La gran mayoría de personas en estas Semanas Santas lo que hacen es salir de paseo, a visitar familias, a embriagarse, a la rumba, a la parranda. Bueno, saben ustedes que las ciudades turísticas de Colombia y del mundo se llenan: Cartagena, Santa Marta, incluso en Bogotá viene mucha gente a ver, a conocer. Muy pocas personas en realidad entran a hacer una reflexión hacia donde apunta verdaderamente la celebración de Semana Santa, que no debería llamarse así, debería llamarse, ya en tanto que no se practica este tiempo de reflexión espiritual, debería llamarse de otra manera, como se hace en el mes de octubre, por ejemplo, en la semana de receso escolar, que se llama receso escolar, es un descanso y es un espacio que abrió el gobierno para impulsar el turismo y el descanso. Eso básicamente es, porque en eso se convirtió la Semana Santa. Pero la gente siempre hace preguntas en Semana Santa. Le preguntan a uno: pastor, ¿y por qué el Señor Jesús nace en un pesebre para morir en una cruz? O le preguntan a uno: ¿por qué la encarnación? Porque eso de que Dios se encarnó en Jesús a través de la Virgen María. O le preguntan a uno: ¿qué sentido o por qué Jesús, el Señor Jesús, soportó la cruz? ¿Por qué si Él tenía la facultad y el poder para no ir a la cruz, por qué fue a la cruz? Pues muchos conocen el pasaje allá en el Getsemaní, donde Él expresa al Padre, le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esas son preguntas interesantes que la gente realmente le hace a uno permanentemente. Y yo leyendo San Juan, en el capítulo 3 del versículo 5 al 8, quiero dar algunas respuestas y para que ustedes las tengan en cuenta. San Juan dice algo muy interesante, capítulo 3 de Primera de Juan, no el Evangelio, sino Primera Epístola de San Juan, capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 8. Vamos a leer. Dice San Juan: y sabéis que Él, ahí está hablando del Señor Jesús, apareció para quitar nuestros pecados. Escuche eso. Apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y ahora dice otra vez: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Observen que San Juan dice dos cosas aquí en estos 3 versículos muy importantes. La primera es que el Señor apareció o vino o soportó la cruz para quitar nuestros pecados. Versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció
para quitar nuestros pecados y afirma, y no hay pecado en él. Y en el versículo 8, él dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Y ahora dice también, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y vamos a iniciar un poco viendo esta primera parte del versículo 5, primera de Juan 3:5, cuando el texto dice que Él vino para quitar nuestros pecados. Y sabéis, literalmente, que Él apareció para quitar nuestros pecados. La primera cosa que tenemos que decir es que todos somos pecadores. Es decir, que no hay uno que sea menos o otro que sea más. No, en general, todos, absolutamente todos, somos pecadores. La Biblia lo afirma. Desde Romanos capítulo 3, versículo 23, que va a ser nuestra primera lectura, Angie nos va a ayudar. Romanos 3, 23 aclara firmemente y claramente la Biblia que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, y por cuanto todos pecaron, entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Empecemos diciendo que la palabra pecado viene de una palabra latina, peccatum, y es la transgresión, significa o es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Escuche eso, eso es el pecado, es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Entonces usted me preguntará por qué el texto dice que todos hemos pecado. Pues porque tenemos en Adán el primer representante de la raza humana. Y en la transgresión voluntaria y consciente que Adán y Eva tenían de lo que Dios les había dicho, en el sentido que podían comer de todo lo que existía en el huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos lo sabían, no pecaron por ignorancia, porque Dios les dijo claramente qué tenían que hacer. Pero ellos atienden más a la voz de la serpiente. Ustedes han leído ese pasaje. Y entonces terminan transgrediendo voluntaria sí, porque la serpiente no los obligó. ¿Conscientes? Claro, conscientes porque ellos ya sabían que eso era fallarle a Dios. Entonces, desde ahí, desde ese mismo instante, los seres humanos representados en Adán y Eva, de ahí en adelante es que el texto dice, por cuanto todos pecamos, todos, esta naturaleza nuestra es pecaminosa. Desde que estos decidieron transgredir la ley de Dios en el huerto del Edén. Eso es fácil. Génesis, el libro del Génesis, para que ustedes lo vean, en el capítulo 3, en el versículo 6, dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero versículos anteriores, el Señor les había dicho que del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque eso dice el versículo 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pero Satanás, que estaba allí, dijo la serpiente a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el texto dice literalmente que la mujer vio que el árbol era bueno y agradable, entonces hay una transgresión total del mandato de Dios. De ahí entonces, que cuando el escritor a los Romanos habla sobre esto, entonces él está diciendo que por cuanto todos pecamos, no es que el niño que no ha nacido o la persona que dice, no, es que yo nunca he pecado, pues es imposible, porque la propia naturaleza nuestra es una naturaleza caída de la relación con Dios como producto del pecado. De ahí que luego, más adelante, el escritor a los Romanos en el capítulo 5, y Angie nos va a ayudar, va a leerlo despacio para que lo podamos entender,
Romanos capítulo 5, del versículo 12 al 17, escuchen lo que dice el escritor a los romanos acerca de Adán y de Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Observen eso. El texto de entrada está diciendo, miren, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí está claro. Desde el pecado de Adán, en esa naturaleza humana, ese pecado llegó a todos nosotros como raza humana. De ahí que el texto diga que todos pecamos. Además, ya desde los inicios de la humanidad, de acuerdo a la Biblia, las inclinaciones y las intenciones del corazón de los hombres eran de continuo solamente el mal. Y uno descubre aquí que el pecado solo produce dolor, aflicción y muerte, porque eso es lo que en realidad produce el pecado. El pecado produce aflicción, dolor y muerte. Miren el primer texto que estaba leyendo Angie, en el versículo 12. Vuélvalo a leer, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Observen que la muerte no existía. El hombre había sido hecho para vivir por la eternidad. Porque antes de que el hombre pecara, todo era paz, gozo, felicidad, tranquilidad. Pues los profetas llegan a hablar de lo que sucederá después con la aparición del Señor Jesucristo. Dice que volverá otra vez a sentarse el león con el cordero y que habrá paz. Esa era la vida que se vivía en el huerto del Edén, una vida de tranquilidad, donde todos los animales compartían y estaban juntos. No había violencia, no había muerte, no había derramamiento de sangre. Pero esto es precisamente lo que trajo el pecado. Porque después de que Adán y Eva pecaron, entonces, ¿qué aparece? La Biblia enseña claramente que aparece sobre la tierra, aparece la maldición, la maldición. El capítulo 3 del versículo 14, capítulo 3 de Génesis, versículo 14 en adelante. Escuchen esto. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales. Escuche, la primera vez que se escucha la palabra maldición. Maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y mira lo que dice a la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás, de él otra vez aparece la palabra maldita. Escuche, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí oyen? No existían los cardos, no existían las espinas, no existía el dolor, no existía. A partir de este momento en que el hombre peca, entonces la tierra es maldita. Aparece el dolor, dice, con el dolor comerás, el esfuerzo. Dice que la tierra produciría espinos y cardos porque no existían. Las rosas seguramente no tenían las espinas. Así, con el sudor de tu rostro comerás. Y entonces allí aparece algo que es tremendo. Aparece la muerte. Porque ya el texto dice, polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. De ahí que la Biblia enseñe que todos tenemos que morir. De una u otra forma todos tenemos que morir. Porque la Biblia dice incluso que cuando el Señor venga a levantar su iglesia, los que estemos vivos y estamos vivos, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y que este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Pero la paga del pecado irremisiblemente es la muerte. Ahí está el texto, polvo eres y al polvo volverás. De ahí que cuando hemos leído a Romanos 6:23, que es con el texto que hemos empezado, el que ha leído Angie, que dice porque la paga del pecado es la muerte, hay una sentencia declarada para nosotros. Y entonces, ¿qué fue lo que vino Jesús a hacer? Porque entonces Él nace en un pesebre en señal de humildad. ¿Por qué la encarnación a través de la Virgen María? Porque el Señor Jesús soporta la cruz cuando Él no estaba obligado, era un acto voluntario. Él le dice al Padre en su oración de Getsemaní que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no olvidemos nunca que el Señor Jesús ahí estaba en la condición de hombre, no en la condición de Dios. Un hombre sometido a la voluntad y a los designios de Dios. Jesús estaba actuando como hombre. Y acuérdense que el texto literal dice que él llega a decirle a sus discípulos que estaba en una agonía casi hasta la muerte, porque estaba en la condición humana. Es que Jesús no murió como Dios, porque Dios no muere. Jesús murió como hombre. Y el texto literal que hemos leído de San Juan dice que Él vino para quitar nuestros pecados. De ahí que en el 23b, Angie lo tiene ahí, no sé si tiene el 23b y tiene Juan 10:10. Ahí hay dos expresiones. Vamos a leer primero Juan 10:10. Vamos a leer primero Juan 10:10. Porque Juan nos da una claridad en esto, porque de hecho San Juan estaba primero que el escritor de los Romanos como evangelio. Miren lo que dice San Juan 10:10 hablando del Señor Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Escuchen eso. El Señor Jesús mismo dice, el ladrón está hablando de Satanás, de quien hablaremos en el próximo capítulo. El ladrón vino solamente para hurtar, matar y destruir. Y él dice, pero yo, está hablando de Jesús, que sabía claramente que venía a morir por nosotros los pecadores. He venido para que tengan vida. Y vida en abundancia. Yo cuando hablo de este texto acerca de la vida y la vida en abundancia, estoy hablando de la certeza de la vida sobre la tierra, de la vida abundante que genera Dios, que es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento, que la gente no comprende. La gente dice, ¿cómo es posible que esta gente, en medio de la lucha, del dolor, de la situación difícil, de la enfermedad y de la escasez, puedan alabar a Dios? Eso la gente no lo entiende. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es que en medio de la enfermedad ellos puedan decir, Señor, mi alma te alaba y te glorifica? O en medio de la necesidad puedan decir, Señor, yo sé que tú eres mi proveedor. Eso no lo entiende nadie. Cuando la naturaleza o el hombre natural lo que hace es maldecir, renegar contra la vida, renegar contra Dios, renegar contra su familia, renegar contra el gobierno. Los que realmente conocen a Cristo dicen, Señor, gracias
por haberme dado la vida. Gracias por permitirme atravesar por circunstancias como estas. O sencillamente como dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto el nombre del Señor sea glorificado. La gente no entiende cómo usted y yo, como cristianos, como hombres de Dios y mujeres de Dios, podamos decir, Señor, lo que me está pasando no lo entiendo, pero lo acepto y reconozco que tú estás obrando a través de esto. Eso no se entiende. A mí me decía alguien, pero es una locura, ¿cómo uno va a decirle, Señor, gracias por lo que me está pasando? Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. O cuando todas las posibilidades se han cerrado, uno puede decir, Señor, aunque todo se ve cerrado, donde todo está oscuro, yo sé que en cualquier momento aparece la luz porque tú eres mi luz y tú eres mi única esperanza. Eso es lo que le quiero decir esta noche. El Señor Jesús vino para quitar nuestros pecados, pero para darnos una esperanza gloriosa, para darnos vida y vida en abundancia. Y la vida abundante no consiste en los bienes materiales que tenemos. La vida abundante no consiste en que usted tenga toda la plata en el banco. No. Esa no es la vida abundante, ese es el dinero con el que usted puede comprar, pero hay mucha gente con mucho dinero y ni siquiera pueden comprar. O no disfrutan lo que tienen. Así es, literal, hay mucha gente que tiene todo el dinero del mundo, pero no pueden curar una enfermedad. O no pueden transformar la vida de un hijo drogadicto, o no pueden transformar la vida de un hijo cuadrapléjico, pudieran pagar todo con el mundo, las clínicas que fueran, y no pueden. Porque es que la paz que sobrepasa todo entendimiento es la que da Jesús en la declaración, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero podemos hablar un poco más de allá, más de eso, no solamente en la tierra, sino la vida eterna, es decir, la vida que abunda hasta la eternidad. Pero miren el versículo en Romanos 6:23 en la parte B, porque si es bien cierto que el texto dice, porque la paga del pecado es la muerte, mire la segunda parte, allí la tiene. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren entonces, porque la paga del pecado es la muerte. Y lo hemos dicho irremisiblemente, la Biblia dice que todos tendremos que morir. Porque ese es el pago de la muerte y el pago del pecado, perdón. Y el Señor vino a quitar ese pecado. Él vino a deshacer, a acabar, vino para quitar nuestros pecados. Y entonces cuando Él quita nuestros pecados, el regalo que nos da es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo de Dios. Extraordinario. Arranca nuestros pecados, los perdona, muere por nosotros en la cruz, pero no solamente eso, sino que consecuencialmente, entonces Él nos da vida eterna. ¿Por qué? Porque Él vino para darnos vida. Y de una cosa que tenemos que tener claridad todos es que Jesús ama a los pecadores. Sí, el Señor Jesús ama a los pecadores. Uno puede descubrir eso en todo el desarrollo de su vida sobre la tierra. Es más, vino para entregar su vida por nosotros. Acuérdense el pasaje ese de Zaqueo en cuando todo el mundo le decía, pero ¿cómo así? Que come con pecadores, este es un cobrador de impuestos y ha robado a todo el mundo y nadie quería a Zaqueo. Hasta que él dice claramente, yo he venido a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico, el que le pregunta, Señor, ¿qué haré entonces yo pues para tener la vida? San Marcos 10, allí nos va a leer ese pasaje también allí un poco para que lo podamos entender. Ese evento glorioso y maravilloso donde uno ve el amor de Jesús por los pecadores, el joven rico, San Marcos 10 del 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Pero si observan, aun cuando el Señor Jesús conocía a este hombre, y aun cuando este hombre rechaza la oferta de Jesús de seguirle y de amarle, el texto dice, versículo 21, entonces Jesús mirándole, le amó. Y porque le amó, y tenía claro que había venido para perdonar sus pecados, y de lo que Jesús estaba interesado en la salvación de este hombre, entonces le dice, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero el texto dice, pero él estaba muy afligido, muy triste por esta palabra, porque tenía muchas posesiones. San Juan capítulo 3, en el versículo 16, que creo que todos los cristianos en el mundo deben saber ese versículo. El 3:16, pues todos sabemos ese. Pero yo quiero que veamos hasta el 19. Dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, no, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y miren, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue va a andar en tinieblas. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Saben por qué? Porque sus obras eran malas, dice el texto. Porque sus obras eran malas. Él vino a morir, nos amó, vino, entregó su vida por nosotros, pero nosotros mismos le condenamos. ¿Por qué? Porque nosotros amamos profundamente las tinieblas. Dice el texto, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero el texto dice que nos amó de tal manera. Y cuando uno escucha amar de tal manera, ¿es qué? No se puede medir, es un amor que no se puede medir. Es tan grande, tan infinito, que no se puede medir. Y la consecuencia de ese amor trajo para Jesús su muerte en la cruz. Y muere con dignidad. Y muere diciendo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muere perdonando al pecador que estaba a un lado de la cruz. Cuando le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, amando, muere amando. Jesús de Nazaret murió amando. Nos amó demasiado. Y de la misma manera que el Padre nos amó, Jesús también quería que estuviéramos con Él. San Juan 17, del versículo 24 y 26. Angie tiene ese. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué maravilla es. Jesús vino a quitar nuestros pecados y muere amándonos profundamente. Es más, en el versículo que hemos leído en 1 de Juan 3:5, en la última parte del versículo dice, y no hay pecado en él, nunca jamás se halló pecado en él, porque no murió por su pecado, murió por el nuestro, murió por el suyo y por el mío. ¿Qué quiere decir eso? Que él es el Salvador perfecto.
que Él es el único que pudo quitar nuestros pecados, porque Él nunca pecó. Pero el texto dice que se hizo pecado solo por amor a nosotros, para darnos salvación. Termino esta noche diciendo esto. Jesús vino para quitar nuestros pecados, arrancándonos de la muerte y dándonos la vida. Arrancándonos de la muerte irremisible del pecado y dándonos la vida eterna. Él vino para perdonar nuestros pecados. Gálatas, cuando se escribe a los Gálatas, dice que el acta de los decretos que nos era contrario fue rota, destruida por Jesús en la cruz del Calvario. Todo por amor a nosotros. La pregunta es, ¿le ha hecho usted su Salvador? ¿Tiene claro que Él es el único que le puede salvar? ¿Tiene claro que Jesús, el Señor Jesús, vino para quitar sus pecados? Usted ha apreciado, hermano, todos los días valore el acto sacrificial de Cristo y el acto amoroso del Padre al enviar a su único Hijo a la tierra, a encarnarse, a vivir como nosotros y a morir en una cruz por nuestros pecados. Y usted, mi amigo, que me está escuchando seguramente por primera vez o ha escuchado muchas veces, mi invitación esta noche es, haga de Jesús su Salvador. Háblele hoy, dígale: Señor, reconozco tu sacrificio en la cruz. Perdona mis pecados, porque a eso viniste, pero yo debo reconocer que soy pecador. Perdona mis pecados y ayúdame para serte fiel y obtener la salvación que has prometido para todos los que creen en tu nombre. Amén. Los bendigo a todos. Que Dios los bendiga. Qué bueno tener estos tiempos de relax, de descanso y de compartir la bendita palabra de Dios. Señor, guárdanos en esta noche. Danos un sueño reposador. Que podamos descansar en tu presencia y que nunca olvidemos ese gran amor de Jesús al morir por nuestros pecados. Gracias, Padre, en Jesús. Amén. Los bendigo. Que descansen. Buena noche para todos. No olviden, al finalizar, ahí está el número de nuestro WhatsApp para que nos escriba, para que nos haga comentarios o sencillamente para que haga sus peticiones. Y este próximo domingo estaré compartiendo con ustedes la palabra de Dios en nuestra única reunión, 9 de la mañana. 9 de la mañana. 9 de la mañana, una sola reunión. Próximo domingo, reunión de Santas Cenas. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092 837 081. 24092 837 081. O en Bancolombia, cuenta de ahorros 91200 070 319. 91200 070 319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.